Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pronto vamos a estar iniciando este mano a mano junto a Fernando. Así que espero que estén bien. Vamos a esperar unos minutitos más y ya arrancamos. Hola Fernando, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jeremías? Buenas tardes. Noches ya. buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí disfrutando de la cuarentena, que ha caído bien hasta cierto punto por la tesis y todos los trabajos que hay pendientes, ¿no? Claramente. Bueno, primero que nada, buenas tardes nuevamente a todos. Ahora se están uniendo, están uniendo más personas. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de Fernando, que tenemos el honor de contar con él, con su presencia. Eh, es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y actualmente está residiendo en nuestro país, realizando una maestría sobre lo que es derechos humanos y democratización en América Latina y en el Caribe. Es en la Universidad de San Martín, así que no sé si querés empezar contándonos un poquito de eso, cómo va todo. Bueno, tuvimos que adaptarnos a las condiciones. Desde el mes de marzo, la administración de la maestría optó por por dar las clases a distancia, en línea, y hemos tenido que adecuarnos a esa situación, pero te decía que igual ha caído bien hasta cierto punto por el tema de la tesis que hay que sacar. Entonces, Claro, un poquito, pero bueno. ahí está. Y te decía, y bueno, y la licenciatura la hice en Yucatán, en México, hace ya 3 años que egresé, en 2017. Y bueno, ahora me surge esta oportunidad de unirme a la maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, cómo no tomarla con el altísimo nivel académico que habitualmente ofrece Argentina. Entonces aquí andamos bien contentos de conocer Argentina. Ahora, por lo pronto, desde la ventana, no queda mucha opción, pero igual tuve la oportunidad ya de conocer algunas partes muy lindas de este país. Bueno, un placer contar con vos. Y No, bueno, igualmente, y el honor es mío. Además, agradezco mucho a Uniendo Metas Bragado al colectivo Conciencia por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí compartiendo el micrófono con el buen Jeremías. bueno, muchísimas gracias. Bueno, la idea para iniciar un poco esta conversación, este mano a mano, es nada, contar un poco que estamos frente a uno de los fundadores del modelo de Naciones Unidas en la Universidad Modelo de Yucatán. Así que nada, si querés contarnos un poco cómo fue tu experiencia ahí, cómo inició todo este movimiento, todo lo que es este modelo de Naciones Unidas, cómo fue el trabajo en equipo, cómo surgió La todo. realidad es que ha habido un auge en México y me parece que, bueno, ahora que salgo de México también me doy cuenta de que en muchos países de América Latina de la promoción de estas actividades que son muy importantes y muy productivas, son los modelos de Naciones Unidas. Yo tuve oportunidad de participar en una primera instancia en 2013 en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Anáhuac Mayap en Mérida, Yucatán, y bueno, eso me empezó como a despertar el interés, no solamente en los modelos, sino también en otro tipo de actividades que vamos a platicar un poquito más adelante, como las competencias de debate y los moot courts. Y después la Universidad Modelo nos dio la oportunidad también de ir a Cuba, al AFMUN, uno de los modelos más grandes del continente y además muy bien organizado por la Universidad de La Habana, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y a partir de eso, pues nos despertó como la
la jiribilla a mis compañeros y a mí, que estuvimos tanto en la Anáhuac Mayab, en el modelo MUN de la Anáhuac Mayab, luego también en el AFMUN, para iniciar con esta actividad en nuestra propia universidad, porque bueno, considerábamos que era un proyecto bastante interesante que podría dejar cosas buenas a todos los participantes, ¿no? Así es que iniciamos con la organización, con la dirección de la universidad para armar nuestro propio modelo de las Naciones Unidas, y la verdad es que salió muy bien. En el primero de ellos tuvimos 47 participantes, en el segundo saltamos ya a 90 participantes, que, bueno, pudiera parecer poco en comparación con otros modelos, sobre todo con los que ya llevan muchos años, pero la realidad es que la Universidad Modelo es muy pequeña, entonces era bastante productivo que tuviéramos esos números. Desafortunadamente, bueno, ya egresaron mis compañeros que fuimos los precursores de eso, y la actividad ha dejado de tener tanta fuerza porque, bueno, obviamente los participantes o los estudiantes tienen otro tipo de intereses, ¿no? Pero la realidad es que la experiencia fue muy productiva, la organización es toda una experiencia. Bueno, tú lo sabes porque, por lo que entiendo, también formas parte de UM Bragado, y sabes perfectamente que no es nada fácil, te enfrentas con muchos retos, con muchas circunstancias ahí que hay que solucionar, pero es muy, muy, muy positivo. Sobre todo porque nos acerca a conocer el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, que a veces se ve demasiado distante, ¿no? A veces vemos muy lejano lo que hace Naciones Unidas, pero la realidad es que es un foro abierto para muchísima gente y que eventualmente podríamos estar ahí, y qué mejor que haber practicado en un modelo de las Naciones Unidas en nuestras propias universidades. Claramente. Bueno, un poco de la pregunta viniendo, ya que fuimos a un Fernando un poco más pequeño. ¿Cómo surge tu interés o sea, fue a partir de los modelos de esta organización y de estas vivencias que tuviste en los modelos de las Naciones Unidas? ¿O cómo fue que inició este interés por todo lo que es las ciencias políticas, las relaciones internacionales? ¿Cómo nace todo este interés sobre todo el sistema, sobre los modelos, Mira, sobre sí, básicamente la internacionalidad, ¿no? sí, yo Lo que hizo primero. empecé a interesarme, para empezar, porque mis papás, periodistas, siempre han tenido como mucho interés en lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces todo el tiempo están actualizándose, leyendo los periódicos, viendo los medios de comunicación para saber qué es lo que está pasando en México y en el mundo. Y pues eso evidentemente te genera un ejemplo, ¿no? Y pues por mi parte yo empecé también a leer los periódicos, a saber de lo que pasaba en otros lugares del mundo. Y eso en parte también me despertó la idea de estudiar ciencias de la comunicación, pensando eventualmente en escribir sobre las cosas justo que pasan en el mundo, analizar las cosas que pasan en el mundo. Pero bueno, poco a poco, con las experiencias de vida, las experiencias académicas, uno se va definiendo, y opté por la ciencia política, considerando sobre todo la posibilidad de, a partir de la ciencia política, hacer un análisis más académico y más profundo de las relaciones internacionales, ¿no? Desde, ¿qué será?, los 12, 13 años, yo ingresé a un programa de radio, el Club H2O, un programa de radio que se dedicaba a la promoción del cuidado del medio ambiente. Y bueno, esa oportunidad también me permitió irme acercando como a las experiencias internacionales respecto del cuidado del medio ambiente que hace Argentina, que hace Paraguay, que hace Brasil para promover el cuidado del medio ambiente, y tratar de reproducir esas ideas en México, ¿no? A partir de esa palestra que nos ofrecía el programa de radio. Después me fui involucrando, gracias a la soltura que de alguna manera te ofrece o te permite ejercer o utilizar un micrófono para dirigirte a un número considerable de personas. Me empecé a involucrar en cuestiones de debate. Soy fanático del debate, me gusta mucho el debate en cualquier escenario, ya sea en una palestra, en una competencia, o en una charla con amigos también. Me tomo muy en serio eso de tirar argumentos y replicar y llegar a consensos, además, porque bueno, puedes tener ideas contrarias
a tu competidor en caso de los concursos de debate o con tus amigos, pero a final de cuentas siempre es bueno como llegar a consensos y promover cosas positivas, ¿no? Para la sociedad, para la escuela, para el lugar en el que estemos debatiendo. Y bueno, a partir de eso te digo, entonces entro a la licenciatura en Ciencia Política, que me permite como ampliar el panorama respecto, bueno, conocer un poco más respecto de cuestiones académicas que te dan una perspectiva distinta de lo que pasa en el mundo y a partir de ello escribir y escribir y escribir, a partir obviamente de leer, leer y leer, ¿no? Ya después, dentro de la licenciatura, la universidad siempre promovió mucho las actividades extraacadémicas como las competencias de debate y los modelos de Naciones Unidas, y en esa hemos estado desde entonces, ¿no? Yo he participado en moot courts, he participado, sin ser abogado, porque pareciera que los abogados tienen el monopolio de los moot courts y de algunas competencias de debate, sobre todo de derechos humanos, pero bueno, ahí como politólogo me empecé a involucrar y no lo he soltado, la verdad es que me gusta mucho y cada vez que veo alguna convocatoria de alguna competencia, de lo que sea, ahí estamos adentro. Bueno, ya que estás nombrando lo que es los mood courts, estaría bueno hacer como un pantallazo un poco, a ver de qué se trata. Lo... Sí, en el mundo de estas actividades extracurriculares, académicas, hay muchísimas variedades de debate, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entre ellas está los modelos de las Naciones Unidas, que forman más parte como de una categoría de debate parlamentario, porque pues, es un grupo grande de personas que hacen aportes sobre un tema en concreto, no necesariamente con opiniones encontradas, sino más bien como para nutrir un documento final, que es el que vamos a generar como parte del ejercicio. Están también los modelos de debate Karl Popper, que es uno de los que a mí más me gusta, y que además ahora, después de haber participado en 2 ocasiones, tengo la fortuna de participar como organizador en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, este consiste en 2 equipos o 2 personas, cada una con una postura a favor y una postura en contra, y a partir de ello construir con base en el debate, ¿no? Y por el moot court, que es una simulación de un juicio. Puede ser ante un tribunal constitucional, federal, puede ser ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, todas estas actividades tienen en común que mejoran tus habilidades argumentativas, mejoran tu capacidad también de investigación, porque evidentemente para construir argumentos necesitas investigar, y además de ello te mejoran muchísimo, muchísimo, y sobre todo si te convences de que quieres hacerlo y le pones las ganas necesarias para mejorar la expresión corporal y la expresión oral, ¿no? Entonces, yo siempre que puedo, he tenido la fortuna también de ser docente en algunas ocasiones, y con mis amigos también, siempre que puedo promuevo que participen en este tipo de actividades, porque si bien la escuela es muy importante y lo que te enseñan los docentes es valiosísimo, la realidad es que en ese tipo de competencias aprendes cosas que en las aulas no vas a aprender. Así es que, de nuevo, la invitación para toda la gente que nos está siguiendo y siempre la promuevo con todos mis conocidos, ¿no? Claramente, sí. Bueno, ya que dentro de lo que nos contabas, nada, nombrabas lo que es la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Está bueno que, nada, si nos puedes contar un poco cómo es tu día a día como auxiliar en la investigación del Centro de Educación Jurídica. Está bueno también, nada, traer esto de cómo nosotros, tal vez en los modelos, como te ha pasado a vos también, en su momento como carrera extracurricular, cómo ves algo tan, al nombrar algo interamericano, algo internacional, cómo lo vemos tan lejano y resulta que tal vez no es así. Contanos un poco de lo que haces, de cómo, cómo pudiste lograr desempeñarte en ese lugar. Sí, bueno, ese es otro de los puntos que tiene a favor este tipo de actividades, ¿no? La cantidad de conexiones y la cantidad de contactos que te puede hacer generar, porque bueno, habitualmente cuando participas en este tipo de actividades te encuentras con gente de otras universidades, de otras ciudades, de otros países inclusive,
Y bueno, yo te decía que dentro de las actividades de la universidad, cuando estaba estudiando la licenciatura, tuve la oportunidad de participar en estas competencias de debate de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en 2016 y en 2017. Y en el 2017, el director general de la Academia, en aquel entonces Luis Efraín Ríos Vega, me invitó para que formara parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y pues ya estando ahí, como yo había participado en las competencias, me metieron de lleno, me involucraron de lleno con la organización de estas actividades, ¿no? De las competencias de debate. Actualmente la Academia ha realizado un total de 7 competencias de debate sobre derechos humanos. Hizo 2 sobre derechos políticos de ámbito nacional, con invitación para todos las universidades de México. 2 más también nacionales, no, perdón, 4 más también nacionales de derechos humanos, y una competencia interamericana de derechos humanos en 2019, es decir, ya a partir del año pasado nos trasladamos del ámbito nacional al ámbito interamericano, abriendo la invitación para para todas las universidades del continente americano, y con muy buena respuesta además, ¿no? Porque tuvimos participantes de Colombia, tuvimos participantes de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala, de El Salvador. La verdad es que muy, muy nutrido, y bueno, insisto, eso te permite conocer a muchísima gente que el día de mañana, sobre todo cuando vean tu capacidad, seguramente van a recurrir a ti para ofertas de empleo, para realizar webinars, para realizar conferencias, para dar clases. Lo vemos en algún momento como una actividad académica más, lo vemos en algún momento como, en algunos casos, docentes te dan puntos por participar en estas actividades, pero si le ponemos un poquito de seriedad, eso puede convertirse a la larga en oportunidades laborales serias, ¿no? Que, bueno, yo tuve la fortuna de tener, te decía, con la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y además, bueno, una de las ventajas, ya estoy aquí haciendo un poquito de promoción también de la competencia de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. La realidad es que los premios son muy buenos. O sea, yo por ejemplo, tuve la oportunidad, tras ganar la competencia 2017, de acudir a un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a San José, Costa Rica, en 2018. Y bueno, en este periodo de sesiones, además, el simple hecho de llegar a la Corte Interamericana es como una cuestión impresionante, ¿no? Por todo lo que representa, por la cantidad de libros que citan a la Corte en sus sentencias, por la cantidad de sentencias también de los países que toman de referencia los estándares que plantea la Corte Interamericana. Pero además, el hecho de estar en un periodo de sesiones es aún más impactante, ¿no? En mi caso, tuve la posibilidad de estar en la audiencia pública del caso Cusculpi-Varal versus Guatemala, un caso sumamente impactante sobre los tratamientos para personas seropositivas, para personas con VIH y con SIDA, que el Estado guatemalteco no estaba brindando a los pacientes, y que, bueno, por tal motivo, evidentemente el resultado era fatal en muchos de los casos, porque, bueno, sabemos que una persona con VIH o con SIDA que no recibe el tratamiento de antirretrovirales eventualmente va a tener una condición médica aún más agravada a la que ya tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, eso, el hecho de que este tipo de actividades se deben de tomarse con seriedad, porque realmente te pueden generar experiencias únicas, y que, reitero, no, en muchos casos no las encuentras en el aula durante las clases con los docentes, ¿no? Sí, al hablar sobre estas actividades extracurriculares, este tipo de competencias, nada, podemos ver, tal como contás, cómo la consecuencia de la participación, cómo afectando, cómo, sí, cómo te da resultados como ese, cómo poder llegar a vivirlo en persona tal como lo estás contando. Y bueno, ya que estamos hablando sobre lo que es la competencia interamericana de debate, nada, si nos puedes contar un poco sobre cómo es, la dinámica, el tema de representación, el público el cual puede acceder. Está muy bueno eso
de los premios, sobre todo poder llegar a acceder o participar dentro de la Corte Interamericana, que eso seguramente sea un tema que toquemos un poquito más adelante, pero bueno, más o menos cómo es la dinámica en sí y la participación Sí, dentro de esto. sí, y te agradezco por la pregunta, porque además la Academia Interamericana ha promovido que las universidades o asociaciones, como en el caso, por ejemplo, de Conciencia y de UM Bragado, pudieran replicar este tipo de actividades académicas. Resulta buenísimo, ¿no? Y brindamos sin costo alguno asesoría y capacitación para pues ayudarles a diseñar el reglamento, ayudarles a diseñar los casos prácticos, que ahora platico un poquito más de eso, y pues prácticamente acompañar en el desarrollo de la organización de este tipo de competencias, ¿no? Bueno, las competencias AIDH, las competencias de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, nacen en 2014 en la Universidad Autónoma de Coahuila, con el objetivo justo de convertirse en una herramienta didáctica, bastante didáctica para el aprendizaje y la investigación en materia de derechos humanos en el ámbito estudiantil. Principalmente, nace originalmente con la idea de que fuera para alumnos de derecho, ¿no? Alumnos y alumnas de la licenciatura en Derecho de esta Universidad Autónoma de Coahuila, pero pues bueno, con el paso del tiempo y con la apertura y con lo llamativo que se vuelve un evento de este tipo, empiezan a involucrarse, como es mi caso, otras ramas, otras disciplinas como la ciencia política, como la filosofía, como la sociología, psicología inclusive. Bueno, hemos tenido gente de muchas disciplinas que resulta sumamente enriquecedor porque pues no estamos encuadrados. Digo, yo sé que tú eres abogado, estás estudiando derecho, pero no se vuelve monoperspectiva, no tenemos solamente una perspectiva, ¿no? Que es la jurídica, sino que permite que haya una variedad de argumentos de ramas totalmente distintas que, a final de cuentas, insisto, terminan enriqueciendo el ejercicio. Esta primera competencia, que se realizó en 2014, tuvo una participación bastante considerable, fueron alrededor de 17 equipos de 14 o 13 universidades distintas del país, y a partir de entonces no ha dejado de crecer. En esa primera ocasión, el premio fue una beca para ir a un curso del Instituto Berg en Alemania, que además completísimo porque fueron prácticamente 2 semanas para los ganadores en Europa, tomando un curso sobre derechos humanos y constitucionalismo. En la segunda competencia también un curso similar para los ganadores que se fueron a Europa durante 2 semanas. Ha habido también premios para Costa Rica, como fue mi caso. Ahora se fueron a Italia a un curso de Derecho Constitucional, igual de 2 semanas en Pisa. Resulta bastante atractivo eso de los premios, pero además yo creo que si bien es muy alentador o muy positivo saber los premios que te puedes ganar, el simple hecho de participar ya genera muy buenas experiencias, ¿no? Bueno, el formato de debate es el formato Karl Popper, en honor al filósofo. Y se consiste en lo siguiente, ¿no? Habitualmente son equipos de entre 3 y 5 personas, como estipula el reglamento, pero en cada debate únicamente participan 2 personas por equipo de manera oral, y en caso de que el equipo lo considere, se puede unir una persona más como auxiliar de notas, que es la persona que va a estar pasando como los comentarios respecto a los argumentos que pudieran decir los oradores, ¿no? Son 15 minutos en total por equipo, en cada uno de los ejercicios de debate, divididos en 4 intervenciones. Suena poco, suena fácil, pero cuando tienes que ponerte a investigar para llenar 15 minutos de debate, te lleva 3 meses, 6 meses poder armar los argumentos suficientes para un solo debate, ¿no? Y bueno, entonces uno de los equipos por sorteo va a tener la postura a favor, el otro va a tener la postura en contra, va a haber un moderador y un jurado integrado por 3 jueces/juezas que, pues bueno, van a ser las personas evidentemente que generarán las calificaciones, ¿no? Habitualmente de lunes a miércoles se realizan las fases preliminares en las que participan todos los equipos que se inscriban. El jueves hay una semifinal con un número ya más reducido de participantes o de equipos, y el día viernes habitualmente se hace la final con un evento previo de
de alguna conferencia de algún experto o experta en materia de derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. O sea, parte de lo interesante es todo el aprendizaje que se tiene sobre el sistema interamericano de derechos humanos, sobre el sistema universal de derechos humanos, sobre, bueno, las relaciones también, las conexiones, los contactos que generas ahí, las amistades además que generas ahí, porque definitivamente las amistades que haces en una competencia, hay ese lema, ¿no? O sea, amistad creada en una competencia no se termina nunca. Porque además te vuelves a encontrar esas personas. O sea, en las competencias de debate prácticamente vas a ver siempre a las mismas personas y sobresale muchísimo también personas muy específicas con las que se hace muy buena amistad. Claramente. Y bueno, hablando un poco sobre esta organización, sobre este tipo de debate, ¿cómo, cómo es, cómo se están organizando ante, bueno, los hechos de público conocimiento, ante la pandemia en la cual se está viviendo? ¿Cómo ha afectado a la hora de la organización de todo este tipo de eventos y el desarrollo de los mismos? Mira, la realidad es que eh, en esta ocasión, dado lo que comentas, eh, sobre todo por el modo en que nos llegó todo tan abruptamente, ¿no? Que evidentemente nadie lo esperaba, la competencia de este año, que hubiera sido la segunda competencia interamericana de debate sobre derechos humanos, tuvo que posponerse para el año 2021. Pero lo que están haciendo algunas otras competencias en México y también aquí en América Latina, en Argentina, es adentrarse a lo virtual, que a mí me parece muy interesante y la verdad es que sí he tenido un tanto resistencia con ese tema porque pues nada como la cercanía humana, ¿no? Nada como el estar frente a otra persona y la emoción además de sentarse en un lugar completamente desconocido para ti, a debatir con otras personas, con un público desconocido, con jurados desconocidos. Eh, pero bueno, uno tiene que adaptarse y eventualmente, si las condiciones continúan así, lo más probable es que para inicios del próximo año realicemos la segunda competencia interamericana de derechos humanos. Eh, insisto, si las cosas siguen mal, pues tendrá que ser virtual. Y aunque te digo que he tenido un tanto resistencias al respecto, la realidad es que también hay oportunidades que se atraviesan a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de involucrar a más personas de muchos países, de muchas ciudades, eh, que a veces se limitan a participar por cuestiones económicas, porque a final de cuentas el trasladarse a Coahuila, que es donde se realizan las competencias de debate, genera una inversión bastante fuerte para las universidades o para los mismos participantes, que también hemos tenido participantes que por sus propios medios han tenido que pagar viáticos, vuelos, alimentación, hospedaje, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso es lo que te permite, a fin de cuentas, la virtualidad, ¿no? La no necesidad de trasladarse a otras ciudades o a otros países para poder vivir este tipo de experiencias. Y en eso estamos, ¿no? En ese proceso estamos de aprendizaje también de las herramientas que nos ofrece la tecnología y de pues las circunstancias a las que uno tiene que enfrentarse para desarrollar estas actividades de manera virtual. Claro, sí. ¿Cómo le Eh, va a hacer el UM Bragado? bueno, eso es una sorpresa, lo cual se va a ir comentando en estas semanas. Todavía no, todavía no se puede develar esa Ya estaba información. haciendo ahí un spoiler alert, ¿no? Y sí, eh, pero bueno, ya van a tener pronto los chicos ya van a tener la información. En cuanto a este tipo de debates, entonces, a diferencia del UM Bragado, que es más dirigido a chicos de secundaria, es hacia un nivel universitario y como requisito para participación se debe, o sea, es libre y se puede formar un grupo y participar o tiene que ir como representación de esa universidad, por ejemplo.
Sí, es un formato de debate dirigido a un público universitario con la intención de que, bueno, los argumentos sean más fundados en alguna disciplina profesional, dígase, te decía, del ámbito jurídico, filosófico, de la ciencia política. Y entonces sí es un requisito por eso mismo que los participantes representen a una universidad. Eh, eso lo hemos mantenido desde la primera competencia y así continúa vigente. Eh, Parte del proceso de inscripción es enviar una carta de respaldo por parte de la universidad de origen y también las credenciales de los estudiantes, ¿no? Garantizar que están estudiando en el momento de participar en la competencia, porque además eso nos permite establecer un piso mínimo, ¿no? Una base de conocimientos que suponemos que todos los participantes van a tener sin involucrar a gente, por ejemplo, de maestría o doctorados que evidentemente tendrían una ventaja competitiva con respecto a los demás participantes, ¿no? Entonces, desde el primer semestre hasta el último semestre de la universidad pueden participar porque, insisto, presuponemos que tienen esa base mínima por lo menos para poder debatir y para poder generar argumentos jurídicos, filosóficos, politológicos en la competencia de debate. Muy bien. En cuanto al título de la charla, ¿no? Personalmente, ¿cómo te parece que afecta, eh, que afecta en la formación de profesionales, profesionistas, el hecho de poder participar en este tipo de actividades extracurriculares, como es los moot courts, el modelo de Naciones Unidas de Dragado, los debates interamericanos, estas actividades que, nada, se realizan dirigidas más a un debate, más a una conciliación, o no como los moot courts, cómo en el ámbito profesional a tener efectos. La realidad es que en todos los sentidos es muy, muy positivo, como platicábamos hace unos momentos. Las herramientas que adquieres o las habilidades que adquieres participando en cualquiera de estas actividades son para la vida, no son únicamente de productividad en el ámbito universitario, que sí lo es también, porque bueno, a final de cuentas, a mí me pasaba mucho que, seguramente a ti también, que de repente estás en alguna clase de derecho internacional o de cualquier otra materia que se relacione con lo que se hace en los modelos de Naciones Unidas y dices, bueno, esto ya lo sé, entonces más fácil respondo todas las respuestas y con poca dificultad, ¿no? Pero más allá de lo que te puede generar en el ámbito universitario, las habilidades son para toda la vida, ¿no? El conocimiento en materia de derechos humanos, el conocimiento en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Sistema Universal de Derechos Humanos, las habilidades de argumentación, que además las habilidades de argumentación son para todas las disciplinas, ¿no? En nuestra competencia de la Academia Interamericana son mayoritariamente argumentos jurídicos, pero bueno, también el filósofo necesita capacidad para diseñar argumentos, para desarrollar argumentos, el politólogo, el psicólogo, y entonces eso es indispensable. También la expresión oral y la expresión corporal, que, bueno, ahora en Argentina y en México se está promoviendo muchísimo más, con mayor fuerza, el litigio estratégico, por ejemplo, ¿no? O el desarrollo de actividades contenciosas por la vía oral, ya no tanto por escrito, sino más bien que separen personas, como sucede en los moot courts, como sucede en las competencias de debate, como sucede en los modelos de Naciones Unidas, que separen personas ante un juez a exponer argumentos y evidentemente si tartamudeamos o si falseamos ahí con los argumentos, o sea, se nos cae el ejercicio y probablemente, pues, en el caso de los abogados, tu cliente pierda, o en el caso de un politólogo, por ejemplo, en materia discursiva también. O sea, a final de cuentas, todas las herramientas que desarrollamos y que adquirimos a partir de este tipo de ejercicios se quedan con nosotros para la posteridad, para toda la vida, y sin lugar a dudas son indispensables para
el desarrollo profesional de todas y todos los estudiantes. Y además, lo que yo te decía respecto de los contactos, las amistades van a perdurar y eventualmente pueden convertirse en oportunidades profesionales, ofertas de empleo, en, en convenios con universidades y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que en todos los sentidos impacta de forma positiva la participación en este tipo de actividades el, para un profesional, así es que, o un profesionista, ¿no? Entonces, yo te decía, no dejo de insistir y de invitar a las personas para que formen parte de este tipo de actividades. Una pregunta un poco más personal es, nada, más dirigido al público, ¿qué consejo en tanto al debate o a la argumentación podrías dar desde tu lugar con un nivel mucho mayor de desarrollo profesional y académico? Bueno, para participar, yo creo que la seguridad es indispensable, ¿no? Y para poder tener seguridad necesitas prepararte. Entonces, la investigación, la lectura de todos los textos que se atraviesan en el tema resultan de muchísima importancia. Insisto mucho en este tema de la interdisciplinariedad, sobre todo porque, bueno, yo me incursioné en el mundo de los debates de derechos humanos, pese a que estaban bastante monopolizados por gente del ámbito jurídico, por abogados y abogadas, y a final de cuentas resultó positivo porque logré tomar argumentos jurídicos, logré tomar argumentos de la ciencia política y generó muy buenos resultados que incidieron positivamente en mis calificaciones al momento de debatir, ¿no? Entonces eso, prepararse muchísimo, leer lo que se te ponga enfrente, investigar, ver videos también en YouTube, entrevistas, escuchar podcasts que ahora están tan de moda y que la verdad es que hay muy, muy buenos podcasts. Hace unos días estaba escuchando algunos podcasts de la Universidad de Maryland, de la Universidad de Harvard. Ya prácticamente todas las universidades tienen podcast y que resultan también bastante nutritivos. Y siempre vas a encontrar por ahí algún argumento novedoso que a lo mejor por esa pequeña diferencia de escuchar un podcast, de leer un texto más, vas a encontrar un argumento que tu contrincante no y termina resultando determinante para las calificaciones finales, ¿no? Y bueno, eso, yo considero que para poder tener seguridad, la preparación es indispensable. Y ya una vez con todos los argumentos armados, con toda la investigación que debe realizarse, practicar también la expresión corporal y la expresión oral. En la universidad en la que yo estudiaba, siempre nos ponían dos actividades respecto de eso, ¿no? Para poder mejorar la expresión corporal y la expresión oral. La primera es pararse frente al espejo y decir frente al espejo todos los argumentos que pretendes decir en el debate, ¿no? Ya en el ejercicio. Imaginando por ahí que te contesta tu contrincante y tratando de idear la forma en que tú le vas a replicar, ¿no? Y la segunda actividad es tomar un lápiz, de preferencia lápiz, porque por la madera te genera una mejor condición en esta actividad, ponerlo entre los dientes y decir de ese modo todos tus argumentos. Con eso logras gesticular un poco más y a través de esa gesticulación todas las palabras que digas saldrán con mayor claridad, ¿no? Es habitual que te salga por ahí un poquito de saliva, pero hay que tener por ahí un papel, una servilleta, un paño para poder limpiarse constantemente, pero definitivamente resulta positivo y mejora muchísimo tu gesticulación al momento de exponer y se entiende mejor todo lo que dices. Bueno, hablando también, bueno, primero muchas gracias por los consejos, están muy buenas las actividades para poner en práctica. En un segundo lugar, bueno, como hablábamos hoy sobre el sistema interamericano, sobre la protección de derechos humanos, bueno, en primer lugar, nada, diferenciar que nuestro modelo de Naciones Unidas claramente hace referencia a debates y a los derechos humanos, todo en un ámbito internacional. Pero, ¿qué pasa en el ámbito interamericano? ¿Qué pasa en lo que tenemos más cerca, en nuestra América Latina? Si nos puedes contar un poco cómo, de qué se trata este sistema de protección interamericano, como
tal vez tenemos el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, la Asamblea General. ¿Cómo es que se debaten o se protegen todas estas cosas en el sistema interamericano? Eso que comentas yo creo que es muy valioso, ¿no? A veces teniendo un sistema de protección de derechos humanos tan fuerte y tan serio en el continente, a veces volteamos a ver más lo que está en el sistema universal, ¿no? Que también es valiosísimo y que es indispensable conocerlo, pero también tendrían que desarrollarse más actividades para conocer lo que hace el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano se compone básicamente a partir de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ejerce una función jurisdiccional, esto es, lleva a cabo la actividad contenciosa con carácter vinculante además para los países, para los estados, y también tiene una facultad consultiva, que es que los estados tienen la posibilidad de acercarse a la Corte para consultarle cómo se debe interpretar cierto derecho, cierto artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos o de cualquier otro de los documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, la Corte entonces emite su opinión, se llama más formalmente opinión consultiva, respecto de estos cuestionamientos que se le pudieran plantear, ¿no? Pero además, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también hay una serie de documentos que, sin lugar a dudas, resultan indispensables, resulta importantísimo voltear a ver para comprender cómo se protegen los derechos humanos en nuestro continente y que digo que además es importantísimo porque tenemos muchísima cercanía o estos documentos recogen muchísimo los problemas directos, ¿no? Con muchísima más cercanía que lo pudiera hacer, por ejemplo, una Declaración Universal de los Derechos Humanos o cualquier otro documento del Sistema Universal de Derechos Humanos. Como por ejemplo la Convención para erradicar todas las formas de violencia en contra de la mujer, conocida también como Belém do Pará, Convención Belém do Pará, que se firmó acá cerquita. Digo acá cerquita porque si comparo Brasil con México, está cerquita Brasil, ¿no? Se firmó en Belém do Pará, en Brasil, y bueno, este documento que marca con, insisto, muchísima cercanía y refleja con muchísima cercanía todos los problemas que hay respecto de la violencia estructural en contra de las mujeres en nuestro continente, ¿no? Y así podríamos, nos tomarían 3, 4 horas, podríamos hablar de muchísimos otros documentos y de muchísimos otros tratados, muchísimas otras convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, insisto, que resultan muy, muy importantes para la comprensión de la protección de los derechos humanos en nuestro continente. Y otro mensaje, otra recomendación que podría hacer también para las personas que participan en el modelo de Naciones Unidas de Bragado, es que al elaborar sus argumentos, volteen a ver también al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares internacionales sumamente importantes en materia de protección de derechos humanos que también toman referencia a los documentos y a las resoluciones, por ejemplo, de la Asamblea General, a las resoluciones o recomendaciones y observaciones generales de los comités de derechos económicos, sociales y culturales o de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, CEDAW, y bueno, nada, la cuestión es que podamos entender todo esto como un solo cuerpo, ¿no? Como una sola masa de sistema de protección de derechos humanos que se complementan unos con otros, ¿no? Tanto el sistema interamericano del sistema universal como el sistema universal del sistema interamericano de derechos humanos. Incorporar esto en nuestros argumentos a la hora de debatir cualquiera de estas competencias de las que hemos hablado va a enriquecer muchísimo nuestro debate y además nos va a formar muchísimo más, ¿no? Que a final de cuentas es el resultado más esperable en este tipo de actividades. Claro, claramente. También una curiosidad o algo interesante que estaría bueno que cuentes sobre este sistema interamericano es sobre que esta corte, cómo a la hora de decidir, de fallar,
cómo no lo hace capaz con personas, de qué se trata, que nos cuentes un poco más de eso también. ¿Cómo? No, no entendí, perdón, la pregunta. Que a la hora de analizar los fallos se tiene en cuenta lo que es el país en sí, no tal vez una persona como tal, como individual a eso. Ah, claro, sí. Bueno, en derechos humanos ha habido la tendencia más reciente de responsabilizar a particulares por las violaciones a estos derechos humanos, pero bueno, cuando nos referimos a un órgano jurisdiccional, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal de derechos humanos, pues las sentencias van dirigidas al Estado, que puede violar de forma directa o de forma indirecta los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece también bastante interesante tu pregunta, porque la Corte Interamericana ha hecho ambas cosas, siempre en contra del Estado, pero castigando o sancionando por acción u omisión estatal. Acción, evidentemente, es cuando el Estado directamente, a través de sus agentes, de los agentes del Estado, comete alguna violación a derechos humanos, o en su caso, me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Karen Atala Rifo versus Chile, cuando hay omisiones estatales a la hora de proteger los derechos humanos, ¿no? Y estas omisiones, ¿cómo se zanjan o cómo se solucionan? A través de la creación de mecanismos de protección de derechos humanos para que los particulares no violen. Entonces, para la Corte, independientemente de que haya sido un particular el que cometió la violación a los derechos humanos, si no estableció un candado o si no estableció un mecanismo de protección para que los particulares no vulneren los derechos humanos, está cometiendo también una violación a los derechos humanos. Esto es importantísimo y resulta muy interesante además para el análisis, para el estudio de los derechos humanos. Acá tenemos una pregunta que es si hay otros sistemas regionales de derechos humanos. Ah, buenísima pregunta. Sí, sí, de hecho, prácticamente todos los continentes, salvo Asia, tienen sistemas regionales de protección de derechos humanos bastante fortalecidos. Por ahí el sistema africano de derechos humanos tiene aportes muy, muy interesantes, sobre todo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por supuesto el sistema europeo de derechos humanos, que a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido muchísimos de los parámetros y de los estándares que también nuestro sistema regional de derechos humanos protege, ¿no? Entonces, sí, hay como estos dos ámbitos de protección de derechos humanos, los sistemas regionales y el sistema universal, y bueno, nos enorgullece muchísimo el sistema interamericano de derechos humanos porque ha generado muchísimos parámetros respecto de la protección, pero también el sistema africano ha establecido los suyos bastante loables y, sin lugar a dudas, el más desarrollado, porque también tiene muchísimo más presupuesto que los otros dos sistemas regionales y porque tiene muchísimos más años analizando los derechos humanos, es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Bien, esto es una pregunta que solemos hacer un poco a cierre, ya que ya estamos en los últimos minutitos. Que bueno, generalmente como los entrevistados es una alta gama, hay una gran cantidad de entrevistados de todas las edades, lo que se suele preguntar es cuál es tu visión de la juventud hoy en día, pero estás dentro de el ámbito de la juventud, estás dentro del grupo de la juventud claramente. Esto olvidé de comentarlo al principio, Fernando tiene 25 años, así que nada, ¿cómo nos ves deparados para el futuro y tal vez cómo es a la juventud, a los jóvenes tal vez más adolescentes en vez de jóvenes adultos? Esas dos cuestiones. Qué bueno que aclares lo de la edad, porque igual la tesis, los desvelos han hecho sus estragos y entonces capaz que parezco de más, pero bueno, tengo 25 años, todavía me considero, según lo que establece la Organización de Naciones Unidas, todavía estoy considerado como un joven. ¿Y cómo veo a la juventud? La realidad es que yo creo que tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Digo, hay dificultades que se involucran en este tema, sobre todo, bueno, seguramente aquí también, pero en México es muy común el término juvenear cuando una persona joven llega a un espacio de toma de decisión
y es ignorado por sus colegas por la edad, ¿no? Y eso sí llega, ¿no? Porque también es poco habitual que haya jóvenes inmersos en el ámbito político, por ejemplo, en el espacio de toma de decisiones. Pero yo creo que justo tendríamos que empezar a exigir más pertenecer a ese espacio, a ese tipo de espacios, porque también tenemos demandas particulares, ¿no? Las mujeres han hecho una lucha sumamente fuerte y que ha tenido muy buenos resultados en todo el continente y en todo el mundo para formar parte de la política, por ejemplo, a través de las cuotas de género y el principio de paridad. Y a mí me parece que tendría que empezar a promoverse en México. Desconozco la verdad si aquí en Argentina existe eso, pero debería empezar a proponerse en México y en los países del continente que la posibilidad de establecer una cuota de jóvenes, ¿no? Porque también tenemos demandas, también tenemos cuestiones específicas que deben o que consideramos que deben de tomarse en consideración en las legislaciones para, a partir de ello, generar más oportunidades para la demás gente joven, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo veo a la juventud? Me parece que estamos, los que somos millennials todavía, la generación Z, estamos ante un escenario con muchas oportunidades, pero que tenemos que agarrarlas, ¿no? Tenemos que agarrar, decimos en México, tenemos que agarrar al toro por los cuernos y tratar de aprovecharlas al máximo y sobre todo para construir sociedades democráticas, sociedades de derechos humanos, sociedades en las que, bueno, podamos convivir de una forma más amplia. Hay un poquito Sí, la transmisión, me parece. sí. Con esta ley está muy buena, su propuesta es muy interesante. También contamos con algunas legisladoras como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ofelia Fernández, que es una chica muy joven, muy joven, es de mi edad, tiene 20 años, mal no recuerdo. Pues nada, y referido un poco más a los jóvenes, más sobre, a los jóvenes debajo del umbral de 20 años, los que tal vez estén iniciando alguna carrera universitaria, algún consejo, una idea, tu visión sobre ellos, esto como cierre pregunta. Sí, bueno, lo que hemos venido platicando, ¿no? Sin lugar a dudas, involucrarse muchísimo con este tipo de actividades extracurriculares, estas actividades académicas, como los modelos de Naciones Unidas, como las competencias de debate sobre derechos humanos, concursos de ensayo también, concursos de tesis más adelante cuando culminen una carrera universitaria, y moot courts, porque sin lugar a dudas traen muchísimas ventajas y te generan muchísimas herramientas y aptitudes que para la vida son indispensables. Así es que esa sería una primera recomendación. La lectura también es indispensable para, a partir de ello, tener los conocimientos y tener los argumentos necesarios para poder enfrentarse en alguna palestra a la exposición de nuestras demandas y nuestras necesidades, ¿no? Involucrarse muchísimo con los derechos humanos, ese es otro punto, porque los derechos humanos son el hoy y son el mañana y son indispensables, insisto, para construir mejores sociedades y eso, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenas oportunidades los jóvenes, estamos en una muy buena época en la que podemos explotar más nuestras potencialidades y por ahí irnos involucrando en la política y lograr espacios de toma de decisión para, a través de ella, insisto, exigir y poder plantear nuestras demandas y defender también y proteger también a nuestros coetáneos, ¿no? A la gente de nuestra edad y a la gente de nuestras generaciones y a la gente además incluso con la posibilidad de implementar en estos espacios una mayor diversidad que pueda representar a gente que no tiene representación, ¿no? Creo que también ese dinamismo que tenemos los jóvenes puede promover y puede generar que seamos representantes de gente que no tiene representación en algunos otros espacios, ¿no? Entonces, eso, yo creo que la juventud tiene muchísimo potencial y es nada más cuestión de hacer todo lo posible por explotarlo y por hacer buen uso de ese potencial, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Quiero agradecer de parte de todo el equipo del modelo. Muchas gracias a todos los que han visto este mano a mano, los que han participado. Así que nada, nuevamente gracias y no sé si querés decir algunas palabras de cierre. No, Ah, agradecerte muchísimo a ti, Jeremías, para empezar, por lo profesional que has sido desde que estuvimos en un primer contacto ahí, elaborando las preguntas y toda esta actividad. Agradecer también muchísimo a Uniendo Metas Bragado, a Conciencia, a toda la organización del modelo de las Naciones Unidas de Bragado. Y pues bueno, felicitarlos por toda la actividad, por todo lo que están haciendo desde la organización para adaptarse también a estas condiciones del COVID y para adelante, ¿no? No dejen de hacer esta actividad que a lo mejor no se dan cuenta, pero está generando muchísimas cosas, están cambiando vidas y están preparando a profesionistas, profesionales completos, íntegros, en muchísimos sentidos, preparados, bueno, felicitarles por eso, por esa labor. bueno, muchísimas gracias, Que Fernando. estés muy bien, Jeremías. Este video, igualmente. Este vivo va a quedar guardado por si alguien lo quiere ver nuevamente y van a ser subidos a las redes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.